Te prometo que lo que estás a punto de escuchar cambiará la forma en la que ves la vida, el destino y a ti mismo. No es fácil para mí compartir lo que voy a decirte, pero es necesario. Lo que estás por descubrir no es solo mi historia, sino un relato tan poderoso que puede resonar en lo más profundo de tu ser. Así que, antes de continuar, te invito a respirar profundamente, porque lo que sigue tiene el potencial de romper las barreras que te han mantenido en la oscuridad durante tanto tiempo. Desde muy joven supe que el mundo tenía más para ofrecerme que lo que parecía evidente a simple vista. Sin embargo, me encontraba atrapado en una rutina tan común como la de cualquiera. El trabajo, las responsabilidades, los sueños que nunca se realizan por completo. Era un día tras otro, como un reloj que sigue su curso sin detenerse. Pero dentro de mí, siempre hubo algo que me decía que debía haber más. Algo profundo, una voz que me llamaba desde el interior, pero que no lograba comprender. Un día, de la manera más inesperada, mi vida cambió por completo. Fue como si una luz, que había estado siempre ahí, esperando el momento adecuado para aparecer, se encendiera de repente. Y lo curioso es que no fue un momento espectacular, no fue un evento que podría considerarse milagroso desde el exterior. Era algo pequeño, casi insignificante. Pero esa es la paradoja. Lo más pequeño puede tener el impacto más grande, si uno sabe cómo verlo. Permíteme una pausa agradeciendo a nuestros patrocinadores, porque este vídeo está patrocinado por usted, si usted nuestro querido espectador. Su apoyo al ver nuestros vídeos es una forma invaluable de patrocinio, y les damos las gracias por acompañarnos en este viaje. Si aún no estás registrado, te animamos a que te suscribas, ya que hoy traemos algo realmente especial. Esperamos que esta narrativa sea de tu agrado. Además recuerda que puedes ir a revisar también nuestras otras historias, donde exploramos los 7 misterios más asombrosos de la Biblia, revelando verdades espirituales que transformarán tu vida. O la historia donde exploramos la vida de Josías, el rey de Judá que desafió la oscuridad y la idolatría para restaurar la fe de su pueblo. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Además, si sientes el deseo de apoyar nuestro trabajo, en la descripción encontrarás diversas formas de contribuir. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, y esperamos que disfrutes de estas historias con nosotros. Continuemos. En medio de la confusión, comencé a cuestionar todo. ¿Era posible que la vida no fuera solo este ir y venir, esta rutina infinita? ¿Había algo más? La respuesta, como pronto descubrirías, es un rotundo sí, pero no fue un sí fácil de aceptar. Porque, al igual que muchos, yo estaba tan acostumbrado a mi zona de confort, a lo conocido, que dar ese salto hacia lo desconocido parecía aterrador. Y aquí es donde empieza mi verdadera historia, la que quiero que escuches con atención. Mi nombre no es importante, porque lo que realmente importa es el viaje que emprendí. Y, más aún, cómo este viaje te afecta a ti. Porque, de alguna manera, también es tu historia. Déjame contarte algo que tal vez no sabías. Durante años, viví atrapado en la idea de que todo debía tener un propósito claro, algo tangible. Sin embargo, lo más revelador que descubrí es que no siempre las cosas tienen sentido en el momento. A veces, las experiencias que parecen más dolorosas o confusas son, en realidad, las que te preparan para algo mayor. ¿Te ha pasado que cuando estás en medio de una tormenta, no entiendes por qué está ocurriendo, pero, de alguna manera, intuyes que hay una razón detrás de todo? Y, aunque no la ves, sigues caminando. Yo lo hice. Y ahora, quiero compartir contigo lo que aprendí. La primera lección fue simple, pero profunda. El miedo es el mayor enemigo de nuestro potencial. El miedo nos paraliza, nos hace dudar, nos impide avanzar. Y no es solo miedo a fracasar, es miedo a triunfar. Sí, lo leíste bien. A veces, tenemos tanto miedo de lo que podríamos lograr, que preferimos quedarnos donde estamos. Porque es más fácil. Porque lo desconocido nos asusta. Pero, déjame decirte algo que me cambió la vida. Lo que más temes es lo que más necesitas enfrentar. Porque solo cuando enfrentas tu miedo, puedes liberarte de él. Una de las cosas que más me impresionó durante este proceso fue descubrir que el miedo tiene una razón de ser. No está ahí para detenernos, sino para hacernos más fuertes. Es como el viento en contra cuando corres. Parece que te está frenando, pero, en realidad, te está haciendo más resistente. Y una vez que te das cuenta de eso, todo cambia. Porque, en lugar de evitar el miedo, comienzas a buscarlo. Comienzas a verlo como un desafío que te llevará a lugares que nunca imaginaste. Y ahí es cuando la magia ocurre.
Pero no quiero que me malinterpretes. No estoy aquí para decirte que todo es fácil o que, una vez que enfrentas tus miedos, todo se resuelve. La vida sigue siendo complicada, desafiante, a veces dolorosa, pero es en esos momentos de dificultad cuando realmente te encuentras a ti mismo. ¿Y sabes por qué? Porque solo cuando todo se desmorona, puedes ver lo que realmente importa. Todo lo superficial, todo lo que pensabas que era importante, desaparece. Y lo que queda, lo que realmente permanece, es lo que eres en tu esencia. Aquí es donde entra la segunda lección que aprendí. No eres tus circunstancias. Lo que te sucede no define quién eres. He pasado por momentos oscuros, momentos en los que pensé que todo estaba perdido. Pero en esos instantes, descubrí algo que cambió todo. Mi valor no depende de lo que ocurra a mi alrededor, sino de lo que ocurre dentro de mí. Y lo mismo aplica para ti. Sé que puede sonar cliché, pero es la verdad. Somos más de lo que el mundo nos dice que somos. Más que lo que nuestra familia, amigos, o incluso nosotros mismos creemos. Hay una fuerza interior en cada uno de nosotros, una chispa, que, si la dejamos, puede encender un fuego que cambie no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Pero el truco está en aprender a escuchar esa voz interna, esa que a veces ahogamos con el ruido externo. Y, para mí, fue un proceso largo, lleno de caídas y levantadas. No te voy a mentir, hubo días en los que sentí que no podía continuar. Días en los que todo parecía perdido. Pero en esos momentos, lo único que me mantuvo en pie fue la convicción de que había algo más grande que yo, algo que me llamaba. Y esa es la tercera lección, siempre hay algo más. Incluso cuando crees que has llegado al final del camino, siempre hay una nueva ruta, una nueva oportunidad. Pero necesitas estar dispuesto a verla. Como te decía, esa voz interna, esa intuición que me llamaba a seguir, fue lo único que me mantuvo en pie cuando todo a mi alrededor parecía colapsar. No es fácil explicar cómo, pero a veces sientes una certeza en el corazón que desafía toda lógica. Es como si algo dentro de ti supiera el camino, incluso cuando tu mente lo cuestiona todo. Y fue en esos momentos de duda cuando comprendí la importancia de la cuarta lección: confiar en lo que no puedes ver. Vivimos en un mundo que nos enseña a creer solo en lo tangible, en lo que podemos medir o controlar. Pero lo más valioso que he aprendido es que muchas veces lo invisible es lo más real. Es esa conexión interna, ese instinto que nos guía incluso cuando la razón nos dice que vayamos en la dirección opuesta. Confiar en lo intangible fue, para mí, un acto de fe. No solo en algo mayor, sino en mí mismo, en la capacidad de seguir adelante incluso cuando no veía el camino claro. Recuerdo un momento específico, un día gris y lluvioso. Estaba sentado en mi auto, mirando las gotas de lluvia golpear el parabrisas, sintiéndome completamente perdido. En mi cabeza, las preguntas no dejaban de martillarme. ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene todo esto? Quizás tú también has tenido esos días, en los que el peso de la incertidumbre te aplasta y sientes que todo se está desmoronando. Fue en ese instante cuando me di cuenta de algo poderoso: no necesito tener todas las respuestas. Y eso me liberó. Ahí es donde descubrí la quinta lección que cambió mi vida: no saber está bien. No necesitamos tener todo bajo control para avanzar. Durante mucho tiempo creí que si no tenía un plan claro, si no podía ver el resultado final, estaba fallando. Pero la realidad es que la vida no se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a hacer las preguntas correctas. Y lo más importante, estar abierto a lo que el viaje te vaya mostrando, paso a paso. Empecé a vivir cada día con una nueva perspectiva. Ya no veía la incertidumbre como un enemigo, sino como una oportunidad. Comencé a dar pequeños pasos hacia lo desconocido, y lo que encontré fue increíble. Porque lo que descubrí es que cada paso, por insignificante que pareciera, me estaba llevando más cerca de la verdad. Mi verdad. Y eso me lleva a la sexta lección, una que espero que guardes cerca de tu corazón. El crecimiento verdadero ocurre fuera de tu zona de confort. Durante años, viví en una burbuja. Una burbuja cómoda, sí, pero una burbuja al fin y al cabo. Pensaba que estaba avanzando, pero en realidad solo estaba repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Fue solo cuando decidí salir de esa zona de confort que comencé a ver quién realmente era. Y no fue fácil. Al principio, fue aterrador. Pero te puedo asegurar algo: lo más aterrador es no saber de lo que eres capaz porque nunca te atreviste a intentarlo. Cuando empecé a empujar los límites, descubrí aspectos de mí que nunca había imaginado. Cosas que pensé que no podía hacer,
desafíos que creía que eran demasiado grandes, se convirtieron en logros. Y no porque fuera más fuerte o más inteligente que otros, sino porque simplemente decidí intentarlo. Me atreví a fracasar. Y esa es la séptima lección que quiero compartir contigo. El fracaso no es el final, es el principio. Si pudiera contar la cantidad de veces que fracasé, seguramente perderíamos la cuenta. Pero cada uno de esos fracasos me enseñó algo que no habría aprendido de ninguna otra manera. Es en el error, en la caída, donde se esconde la mayor enseñanza. El fracaso me dio claridad, me mostró lo que realmente quería y lo que no. Y más importante aún, me mostró que la resiliencia no es un don, es una elección. Cada vez que caes, tienes dos opciones: quedarte en el suelo o levantarte una vez más. Y te prometo que si decides levantarte, siempre encontrarás algo nuevo esperándote. A lo largo de este proceso, también aprendí algo que cambió mi relación con los demás. La octava lección, y quizás la más importante de todas: la vulnerabilidad es poder. Durante mucho tiempo, creí que tenía que ser fuerte todo el tiempo, que mostrar debilidad o pedir ayuda era un signo de fracaso. Pero me equivoqué. De hecho, lo más valiente que puedes hacer es abrirte, mostrarte tal como eres, con tus miedos, inseguridades y dudas. Porque es en la vulnerabilidad donde realmente conectamos con los demás. Al permitirme ser vulnerable, descubrí algo hermoso: las personas no te juzgan por tus caídas, te admiran por cómo te levantas. Compartir mis luchas me permitió conectar de una manera más profunda con quienes me rodean. Me di cuenta de que todos, en mayor o menor medida, están librando sus propias batallas. Y en esa lucha compartida, encontré fortaleza. Porque no estamos solos. Nadie lo está. Así que, aquí estoy, compartiendo mi historia contigo. No porque tenga todas las respuestas, sino porque he aprendido que el simple hecho de compartir puede cambiar vidas. La tuya, la mía, la de todos los que nos rodean. Lo que comencé como una búsqueda personal se ha convertido en algo mucho más grande. Y eso es lo que quiero que entiendas. Este viaje no se trata solo de mí, se trata de ti. Se trata de cada persona que, en algún momento, siente que la vida no tiene sentido o que el miedo lo está paralizando. Quiero que sepas que hay una salida. Y no es fácil. Nunca lo será. Pero el hecho de que estés aquí, escuchando estas palabras, significa que estás listo. Significa que algo dentro de ti ya está despertando, que estás preparado para lo que viene. Y aunque el camino será desafiante, te aseguro que cada paso que des te acercará a tu propósito. Porque sí, tienes un propósito. Todos lo tenemos. La cuestión es si estamos dispuestos a buscarlo, a luchar por él y, finalmente, a vivirlo. A partir de ese momento, mi vida comenzó a cambiar de maneras que jamás hubiera imaginado. No fue un cambio inmediato, ni drástico, pero sí constante. Cada día me iba dando cuenta de que había mucho más en el mundo de lo que mis ojos podían ver, más allá de lo que mi mente alcanzaba a comprender. Y en medio de esta transformación, descubrí algo esencial. No se trata solo de lo que queremos lograr o de lo que anhelamos, sino de cómo nos enfrentamos a los obstáculos que la vida nos pone delante. La clave está en la perseverancia, en seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Aquí es donde aprendí la novena lección de mi vida: la actitud lo es todo. Parece una frase simple, pero su impacto es inmenso. A menudo, pasamos tanto tiempo preocupándonos por las circunstancias externas que olvidamos lo único sobre lo que realmente tenemos control: nuestra actitud hacia lo que sucede. Puedes perderlo todo, puedes enfrentarte a los momentos más duros de tu vida, pero la actitud que elijas tener en esos momentos determinará no solo tu resultado, sino también quién te conviertes en el proceso. Fue en uno de esos días oscuros, cuando todo parecía estar en mi contra, que decidí cambiar mi perspectiva. Recuerdo estar sentado, con las manos en la cabeza, sintiendo el peso de todas mis preocupaciones. Sentía que no podía más, que ya había llegado a mi límite. Pero algo dentro de mí me dijo: cambia la forma en la que ves esto. Y así lo hice. No fue mágico, no cambió mi situación de inmediato, pero cambió algo mucho más importante: mi manera de enfrentar la adversidad. Y fue entonces cuando la 10ª lección se me reveló: lo que crees, creas. Si crees que estás derrotado, ya lo estás. Si crees que no puedes, entonces no podrás. Pero si decides creer que cada obstáculo es una oportunidad, que cada desafío es una prueba que puedes superar, entonces comenzarás a ver el mundo de una manera completamente nueva. La mente tiene un poder increíble, mucho más de lo que nos damos cuenta. Y lo que piensas,
lo que alimentas en tu mente todos los días, termina moldeando tu realidad. Empecé a poner esto en práctica, día tras día. No siempre era fácil, porque las viejas creencias, las dudas y el miedo seguían rondando, pero cada vez que aparecían, las enfrentaba con una nueva mentalidad. Me repetía a mí mismo que podía, que no importaba cuántas veces fallara, lo importante era seguir creyendo. Y así, poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Lo que antes parecía imposible, ahora solo era un paso más en mi camino. Pero en medio de todo esto, algo aún más profundo surgió en mi interior. Me di cuenta de que, a pesar de todos mis esfuerzos, no estaba solo. Nunca lo había estado. La vida no es un camino solitario, aunque muchas veces parezca que estamos caminando solos en la oscuridad. Fue ahí cuando descubrí la 11ª lección. La fuerza más grande no proviene de nosotros mismos, sino de algo mucho mayor. Algunos lo llaman destino, otros lo llaman fe, y hay quienes simplemente lo ven como el flujo natural de la vida. Para mí, fue la conexión con algo superior, algo que me dio la fuerza para seguir cuando ya no tenía fuerzas. No importa cómo lo llames, lo importante es reconocer que no estamos solos en este viaje. Y cuanto antes nos demos cuenta de esto, más rápido comenzaremos a encontrar la paz en medio del caos. Fue entonces cuando empecé a confiar en esa fuerza. Dejé de luchar contra la corriente y empecé a fluir con ella. Y eso me llevó a la 12ª lección. La resistencia solo genera más resistencia. Cuanto más luchaba por controlar cada aspecto de mi vida, más sentía que las cosas se desmoronaban. Pero cuando finalmente solté, cuando dejé de intentar controlar lo incontrolable y simplemente permití que las cosas siguieran su curso, todo comenzó a encajar de una manera que nunca hubiera imaginado. No te equivoques. Esto no significa que dejes de luchar por lo que quieres o que te rindas. Significa que aprendes a discernir cuando es momento de avanzar con fuerza y cuando es momento de soltar y confiar en el proceso. A veces, la clave está en dejar ir, en aceptar que no todo depende de nosotros, que hay un ritmo natural en la vida que, si lo seguimos, nos llevará exactamente a donde necesitamos estar. Esa fue una de las revelaciones más poderosas para mí. Y con ella, llegó la siguiente lección, la número 13. El propósito de la vida no es la perfección, sino el progreso. Solía pensar que tenía que ser perfecto, que cada paso que daba debía ser sin errores. Pero lo cierto es que la perfección es una ilusión que solo nos lleva a la frustración. Lo que realmente importa es el progreso, la capacidad de levantarnos después de cada caída, de aprender de nuestros errores y seguir adelante, más fuertes y más sabios que antes. Y así, día tras día, empecé a valorar no solo los logros, sino también los fracasos, porque cada uno de ellos me estaba llevando hacia adelante. Empecé a ver la belleza en el proceso, en el viaje, en lugar de centrarme solo en el destino. Aprendí a disfrutar del camino, de las pequeñas victorias, de los momentos de reflexión. Y eso me llevó a la 14ª lección. El verdadero éxito no es algo externo, es algo que se siente dentro. Muchos de nosotros pasamos la vida persiguiendo una idea de éxito que otros nos han impuesto. El dinero, la fama, el reconocimiento. Pero lo que realmente descubrí es que el verdadero éxito es la paz interior. La sensación de que estás viviendo una vida en sintonía con lo que realmente eres. Cuando llegas a ese punto, cuando entiendes que el éxito no es una meta externa, sino una experiencia interna, todo cambia. Ya no estás corriendo detrás de algo que nunca llega, sino que empiezas a vivir plenamente cada día, disfrutando de lo que tienes, sabiendo que, en este momento, ya eres suficiente. Y así, en medio de todas estas lecciones, llegué a comprender la última y quizás la más importante de todas. El amor lo es todo. Puede parecer simple, pero es la verdad más profunda que jamás he conocido. El amor no es solo una emoción, es una fuerza, es el motor que impulsa todo lo bueno en este mundo. Cuando vivimos desde el amor, hacia nosotros mismos y hacia los demás, empezamos a ver la vida con otros ojos. El amor nos conecta, nos da propósito, nos inspira a ser mejores y a hacer el bien en el mundo. No importa cuánto hayas logrado, cuántas metas hayas alcanzado, si no hay amor en lo que haces, siempre sentirás que algo falta. Pero cuando vives desde el amor, todo se llena de sentido. Y esa es la mayor lección que puedo compartir contigo. El amor, ese motor invisible que nos impulsa, fue el catalizador más poderoso en mi vida. Una vez que comprendí su verdadero significado, todo cambió. Lo que antes me parecía inalcanzable, comenzó a tomar forma con claridad. Porque, cuando actúas desde el amor, no solo hacia los demás sino también hacia ti mismo, descubres una libertad que nunca antes habías experimentado. Y es que el amor, en su forma más pura, no se trata de posesión ni de control, sino de liberación.
Esta comprensión me llevó a la 16ª lección. El amor empieza en uno mismo. Durante años me había dedicado a complacer a los demás, a cumplir con expectativas externas, a encajar en moldes que no eran los míos. Pero cuando finalmente entendí que el amor no puede florecer si primero no comienza en nuestro propio corazón, todo tomó otro rumbo. Amarnos a nosotros mismos no es egoísta, es la base desde la cual podemos extender ese mismo amor hacia los demás. Porque, ¿cómo podríamos dar lo que no tenemos? Recuerdo el día en que me di cuenta de esto como si fuera ayer. Estaba frente a un espejo, mirándome, y por primera vez no vi todas las imperfecciones que había criticado durante años. En su lugar, vi a una persona que, a pesar de sus errores y caídas, estaba haciendo lo mejor que podía. Fue un momento de aceptación profunda, y te puedo asegurar que, cuando te aceptas a ti mismo tal como eres, las puertas del cambio verdadero comienzan a abrirse. Porque ya no luchas por ser alguien más, simplemente te permite ser, con todo lo que eso implica. Y aquí viene otra lección, la 17ª, la autenticidad es poder. Vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja a ser algo que no somos, a seguir modas, a cumplir con ideales ajenos. Pero lo más valiente que podemos hacer es ser nosotros mismos. No el nosotros que otros esperan, sino el nosotros auténtico, real, con nuestras fortalezas y debilidades. Porque, al final del día, la autenticidad es lo que nos conecta de verdad con los demás. Es lo que nos hace humanos. Me di cuenta de que, cada vez que intentaba adaptarme a lo que otros querían, terminaba perdiéndome a mí mismo. Y esa sensación de vacío, de desconexión, es la que más daño nos hace. Pero cuando finalmente comencé a ser fiel a quien realmente era, incluso cuando eso significaba decepcionar a algunos, fue cuando encontré la verdadera paz. Porque ya no estaba viviendo una vida basada en expectativas ajenas, sino en mi propia verdad. A veces, esa autenticidad puede ser incómoda. Puede significar enfrentar realidades que preferiríamos evitar o tener conversaciones difíciles. Pero aquí está la 18ª lección. La incomodidad es el precio de la libertad. Nos han enseñado que debemos evitar lo incómodo, que debemos buscar siempre lo fácil y lo placentero. Pero lo cierto es que las mejores cosas en la vida a menudo requieren atravesar momentos incómodos. La incomodidad es un signo de que estamos creciendo, de que estamos desafiando nuestros propios límites y rompiendo con viejos patrones. Piensa en cualquier logro significativo en tu vida. ¿Fue fácil? ¿O te desafió? ¿Te sacó de tu zona de confort y te obligó a ser más de lo que pensabas que podía ser? Así es como funciona. Y cuando aceptamos la incomodidad como parte natural del proceso, en lugar de huir de ella, comenzamos a ver el mundo con otros ojos. Ya no evitamos los desafíos, los buscamos, sabiendo que cada uno de ellos es una oportunidad para crecer. Y ese crecimiento me llevó a comprender otra cosa importante. El cambio es la única constante. Por mucho que queramos que las cosas permanezcan iguales, la vida es un flujo constante de cambio. Nos aferramos a lo conocido porque es cómodo, porque nos da una sensación de control. Pero lo único que podemos realmente controlar es nuestra capacidad de adaptarnos a ese cambio. Y es ahí donde radica el verdadero poder. Recuerdo que, durante años, me resistí al cambio. Quería que las cosas permanecieran iguales, que el status quo se mantuviera porque me daba una sensación de seguridad. Pero esa seguridad era una ilusión. Lo que realmente necesitamos no es que las cosas permanezcan iguales, sino desarrollar la capacidad de fluir con el cambio, de adaptarnos, de aprender y de evolucionar con cada nueva situación que la vida nos presenta. De hecho, esa resistencia al cambio fue lo que me enseñó la 19ª lección. El sufrimiento viene de la resistencia. No sufrimos por lo que sucede, sino por nuestra resistencia a aceptarlo. La vida está llena de altibajos, de momentos que no podemos controlar. Y cuanto más nos resistimos a ellos, más sufrimos. Pero cuando finalmente soltamos esa resistencia, cuando aceptamos las cosas tal como son y dejamos de luchar contra lo inevitable, encontramos una paz profunda. Esa paz no significa resignación, sino aceptación. Aceptar que no podemos controlar todo, pero que podemos controlar cómo respondemos a lo que nos sucede. Y cuando hacemos las paces con esa realidad, el sufrimiento disminuye, y en su lugar, encontramos una nueva forma de vivir, una vida más ligera, más libre. Fue durante ese proceso de aceptación que también comprendí otra gran verdad. Cada persona que conoces está librando una batalla que no puedes ver. En nuestras interacciones diarias, a menudo nos enfocamos solo en nosotros mismos, en nuestros propios problemas y preocupaciones. Pero lo que me di cuenta es que todos, sin excepción, están lidiando con algo. A veces, son luchas internas, invisibles para los demás,
pero tan reales como cualquier batalla externa. Y aquí es donde entra la 20ª lección: la compasión es el camino hacia la verdadera conexión. Cuando nos abrimos a la posibilidad de que cada persona que cruzamos en nuestro camino está enfrentando sus propios desafíos, comenzamos a ver el mundo con más amabilidad. La compasión nos permite ponernos en el lugar del otro, ver más allá de las apariencias y conectar a un nivel más profundo. Comencé a practicar la compasión en mi vida diaria. En lugar de reaccionar con frustración o juicio, traté de recordar que no siempre conocemos la historia completa. Y lo que descubrí fue asombroso. Al practicar la compasión, no solo mejoramos nuestras relaciones con los demás, sino que también sanamos partes de nosotros mismos. Porque la compasión no es solo para los demás, también es para uno mismo. Y con esta lección llegué a una de las verdades más profundas que he descubierto en mi vida: la verdadera fortaleza está en la bondad. Vivimos en un mundo que a menudo valora la dureza, la competencia, la supervivencia del más fuerte. Pero lo que he aprendido es que la fortaleza real no está en ser implacable, sino en ser bondadoso, en ser capaz de abrir tu corazón incluso cuando has sido herido. La bondad tiene el poder de transformar, no solo a quienes la reciben, sino también a quienes la practican. Y, al final, es la bondad lo que realmente importa, lo que deja una huella duradera en el mundo. No importa cuántos logros tengamos, cuántos éxitos acumulemos, si no hemos vivido con bondad, habremos perdido lo más esencial de lo que significa ser humano. A partir del momento en que comprendí que la bondad era una verdadera fortaleza, algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no veía el mundo como un lugar lleno de competencia o lucha por la supervivencia, sino como un espacio donde cada uno de nosotros tiene el potencial de ser una fuente de luz para los demás. La bondad se convirtió en mi brújula, en la forma de enfrentar cada día. Y lo más asombroso de todo fue cómo, al practicarla, comencé a traer a mi vida más momentos de gratitud, alegría y, sobre todo, conexión genuina con los demás. Fue ahí donde descubrí la 21ª lección: todo lo que das, regresa. A menudo escuchamos esto como una frase hecha, pero cuando realmente lo experimentas, cuando ves cómo tus acciones, por pequeñas que sean, tienen un impacto positivo y luego ese mismo bien regresa a ti de maneras inesperadas, te das cuenta de que hay una energía circulando constantemente a nuestro alrededor. Cada acto de bondad que ofreces, cada palabra amable, cada gesto de generosidad, no se pierde. Todo vuelve de una manera u otra, enriqueciendo tu vida de formas que nunca hubieras imaginado. Recuerdo un día en particular, cuando todo esto se hizo evidente para mí. Estaba pasando por una etapa de dificultades personales, uno de esos momentos en los que sientes que el mundo está en tu contra. Sin embargo, decidí que, a pesar de todo, seguiría siendo fiel a lo que había aprendido, ser bondadoso, incluso cuando no tenía ganas. Mientras caminaba por la calle, vi a una persona mayor luchando por llevar unas bolsas de compra. A pesar de estar sumido en mis propios problemas, me acerqué y le ofrecí ayuda. Lo que siguió fue un pequeño gesto de gratitud de su parte, pero lo que más me sorprendió fue la paz que sentí en mi interior. Esa simple acción, que no me tomó más de unos minutos, cambió por completo el tono de mi día. Más tarde, cuando regresaba a casa, algo increíble ocurrió. Recibí una llamada con una noticia inesperada, una oportunidad que llevaba meses esperando, algo que parecía estar fuera de mi alcance, finalmente se concretó. Y aunque podría haber sido coincidencia, en ese momento supe, con una certeza profunda, que la energía positiva que había puesto en el mundo había regresado a mí. Esas pequeñas decisiones, esos momentos de elegir la bondad a pesar de las circunstancias, estaban abriendo puertas que antes parecían cerradas. Y así llegué a la 22ª lección: la vida siempre te recompensa de formas inesperadas. A veces, nos enfocamos tanto en los resultados inmediatos, en obtener aquello que deseamos de manera rápida, que olvidamos que la vida tiene su propio ritmo. Un ritmo que, aunque no siempre se ajusta a nuestras expectativas, siempre encuentra la manera de darnos lo que necesitamos en el momento justo. Lo que aprendí es que, aunque no siempre veamos los resultados de nuestros esfuerzos de inmediato, cada paso que damos con la intención correcta nos está acercando a lo que es realmente nuestro. La paciencia fue la clave para entender esto. Durante mucho tiempo, había vivido con la sensación de que si las cosas no sucedían rápido, entonces no iban a suceder. Pero la vida me enseñó una gran lección: todo llega en su debido tiempo. A veces, lo que más anhelamos no está listo para nosotros, o nosotros no estamos listos para ello. Y cuando comprendemos esto, dejamos de apresurar el proceso y empezamos a disfrutar el viaje, sabiendo que, al final, lo que es nuestro no se nos escapará. Y esa espera, ese proceso de confianza en que las cosas llegarán cuando deben, me llevó a otra comprensión esencial: el presente es lo único que realmente poseemos.
Durante tanto tiempo, había vivido en el futuro, persiguiendo metas, soñando con lo que estaba por venir, que no me daba cuenta de que me estaba perdiendo el aquí y ahora. La vida se construye en los pequeños momentos, en esos instantes cotidianos que, si no prestamos atención, se nos escapan entre los dedos. Recuerdo haber estado tan enfocado en mis metas a largo plazo, en los grandes logros, que había perdido de vista la belleza que existía en mi vida diaria. Las conversaciones con amigos, el simple hecho de sentir el sol en mi piel, las risas, incluso los pequeños momentos de silencio. Todo eso lo estaba pasando por alto porque mi mente estaba siempre en el futuro, en el que vendrá después. Pero cuando decidí parar y realmente vivir en el presente, fue como si una cortina se levantara ante mis ojos. La vida estaba ocurriendo, aquí y ahora, y yo me la estaba perdiendo. Así que aquí está la 23ª lección. Aprende a detenerte y a estar presente. Vivimos en un mundo que siempre nos empuja a seguir adelante, a avanzar sin parar, pero a veces, lo más importante que podemos hacer es detenernos y respirar. Estar presentes en este momento, sin pensar en lo que vendrá, ni en lo que hemos dejado atrás. Cuando hacemos eso, descubrimos que la paz que tanto buscamos no está en algún lugar lejano, está justo frente a nosotros, en los pequeños detalles de cada día. Y aquí es donde entra la 24ª lección. La gratitud transforma tu realidad. Cuando comienzas a practicar la gratitud diaria, no solo por las grandes cosas, sino por lo más pequeño, por lo aparentemente insignificante, todo cambia. La gratitud te permite ver la abundancia que ya existe en tu vida, en lugar de enfocarte en lo que falta. Y cuando cambias esa perspectiva, el mundo a tu alrededor también cambia. De repente, te das cuenta de que tienes más de lo que creías, de que hay belleza y bendiciones en cada rincón, solo necesitas abrir los ojos para verlas. Empecé a llevar un diario de gratitud, donde cada noche escribía 3 cosas por las que estaba agradecido ese día. Al principio, parecían cosas simples, un buen café por la mañana, una conversación agradable, o incluso el hecho de haber superado un día difícil. Pero con el tiempo, esa práctica transformó la forma en que veía mi vida. Ya no me enfocaba tanto en lo que me faltaba, sino en todo lo que ya tenía. Y eso, te aseguro, cambia todo. La 25ª lección es quizás una de las más importantes que aprendí. La felicidad no es un destino, es un estado que eliges cada día. Durante años, viví pensando que la felicidad era algo que alcanzaría algún día, cuando lograra ciertas metas, cuando resolviera ciertos problemas. Pero lo que descubrí es que la felicidad no está en el futuro, está en el presente. Es una elección que hacemos a diario, en cada pequeño momento. La felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud hacia ellas. Es fácil pensar que cuando todo esté en orden, cuando alcancemos esa meta, o tengamos esa relación perfecta, seremos felices. Pero la realidad es que la felicidad es algo que debemos cultivar desde dentro, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. Y cuanto antes lo comprendamos, más plena será nuestra vida. Entonces, ¿cómo se cultiva esa felicidad diaria? Aquí es donde entra la 26ª lección. Vive con intención. No dejes que la vida simplemente te suceda, sé intencional en cada acción, en cada decisión. Vive de acuerdo con tus valores, con lo que realmente importa para ti. Porque al final del día, lo que realmente nos llena de satisfacción no es lo que logramos externamente, sino cómo vivimos internamente, cómo nos alineamos con nuestra verdad más profunda. A medida que comencé a vivir con más intención, algo curioso empezó a suceder. La vida dejó de sentirse como una carrera. Antes, siempre me había presionado para hacer más, lograr más, ser más. Era como si siempre estuviera persiguiendo algo que nunca llegaba. Pero cuando decidí vivir de acuerdo con lo que realmente era importante para mí, todo cambió. Dejé de medir mi éxito por los estándares de los demás y comencé a escuchar mi propia voz interior. Y eso me llevó a una de las lecciones más liberadoras que he aprendido. Tu éxito no tiene que parecerse al de nadie más. Vivimos en una sociedad que nos bombardea con imágenes de éxito. El coche nuevo, la casa grande, la carrera perfecta. Pero lo que descubrí es que el verdadero éxito es personal. Es definir qué significa para ti, y tener el coraje de vivir según esa definición, incluso si no encaja con las expectativas externas. Para algunos, el éxito puede ser alcanzar una gran meta profesional, y para otros, puede ser encontrar paz interior o pasar más tiempo con sus seres queridos. Lo que importa no es cómo se vea desde afuera, sino cómo se siente desde adentro. Eso me llevó a una transformación profunda en mi manera de ver la vida. Ya no estaba preocupado por cumplir con las expectativas de los demás, sino en asegurarme de que cada día estaba alineado con mis valores, con lo que realmente me hacía sentir en paz.
Y fue en ese proceso donde comprendí otra verdad importante. El éxito verdadero no se trata de lo que logras, sino de en quién te conviertes en el proceso. A menudo, nos enfocamos tanto en las metas que olvidamos que el verdadero propósito de la vida no es tanto alcanzar una meta final, sino el crecimiento que experimentamos mientras nos movemos hacia ella. Cada desafío, cada obstáculo, cada momento difícil es una oportunidad para aprender más sobre nosotros mismos, para crecer, para convertirnos en una versión más auténtica y completa de quienes somos. Ese es el verdadero éxito. Una vez que entendí esto, empecé a ver los desafíos de la vida de una manera completamente nueva. Ya no eran obstáculos que me detenían, sino lecciones que me preparaban para algo más grande. Y esto me llevó a una nueva comprensión, la 27ª lección: la vida te da exactamente lo que necesitas, incluso cuando no es lo que esperabas. Esta lección no fue fácil de aceptar al principio. Como muchos, había tenido momentos en los que me preguntaba, ¿por qué me está pasando esto? O me sentía frustrado porque las cosas no salían como las había planeado. Pero lo que descubrí fue que, aunque no siempre entendemos el porqué en el momento, hay un propósito detrás de cada experiencia, especialmente las más difíciles. A veces, lo que necesitamos no es lo que queremos, pero con el tiempo, esas experiencias nos muestran que eran necesarias para nuestro crecimiento, para enseñarnos algo que no habríamos aprendido de otra manera. Y cuando llegamos a esa realización, encontramos una profunda paz. No porque todo sea perfecto, sino porque sabemos que, de alguna manera, todo está sucediendo por una razón. Y esto me llevó a una de las lecciones más poderosas que he aprendido: la paz no viene de las circunstancias, sino de tu capacidad de aceptarlas. A menudo pensamos que la paz llegará cuando las cosas finalmente estén en orden, cuando todos los problemas se resuelvan. Pero la verdad es que la paz es algo que podemos cultivar en medio del caos, en medio de la incertidumbre. Es una elección interna. Empecé a practicar la aceptación en mi vida diaria. No significa que te rindas o que dejes de intentar mejorar las cosas, sino que dejas de luchar contra lo que no puedes controlar. Aceptas la vida tal como es en este momento, con sus imperfecciones, sus desafíos y sus sorpresas, y desde ahí, decides cómo vas a responder. Porque ahí es donde radica nuestro verdadero poder, no en cambiar las circunstancias, sino en cambiar nuestra respuesta a ellas. Y esto me llevó a la 28ª lección: el control es una ilusión. Durante mucho tiempo, traté de controlar cada aspecto de mi vida. Creía que, si trabajaba lo suficiente, si planeaba cada detalle, todo saldría como yo quería. Pero lo que aprendí es que, por más que intentemos controlar, siempre habrá cosas que escapan a nuestro control. Y cuanto más tratamos de aferrarnos a ese control, más sufrimos. La verdadera libertad llega cuando soltamos esa necesidad de controlar todo y aprendemos a confiar en el proceso. En lugar de preocuparme por cada detalle, empecé a enfocarme en lo que realmente podía controlar: mi actitud, mi esfuerzo, mi dedicación. El resto, lo solté. Y lo sorprendente fue que, cuando dejé de intentar controlar cada aspecto, las cosas empezaron a fluir de manera más natural. Lo que antes parecía un obstáculo insuperable, ahora se sentía como parte del viaje. Y aquí es donde surge la 29ª lección. El verdadero poder está en la flexibilidad. La vida es como un río en constante movimiento. Si intentas ir en contra de la corriente, te agotarás y te sentirás frustrado. Pero si aprendes a fluir con ella, a adaptarte a los cambios y a las circunstancias, descubrirás que tienes una capacidad increíble para superar cualquier cosa que se te presente. Ser flexible no significa ser débil, al contrario, es una muestra de verdadera fortaleza. Porque la capacidad de adaptarse a lo que la vida nos presenta es lo que nos permite seguir adelante con gracia, incluso en los momentos más difíciles. Y en medio de este proceso de soltar y fluir, llegué a una nueva comprensión, la 30ª lección: no tienes que hacerlo todo solo. Durante mucho tiempo, creí que tenía que ser fuerte, que debía enfrentar mis desafíos por mi cuenta, sin pedir ayuda. Pero lo que descubrí es que la verdadera fortaleza no está en hacerlo todo solo, sino en tener el valor de pedir ayuda cuando la necesitas. Permitir que otros te apoyen no es un signo de debilidad, es un signo de sabiduría. Estamos aquí para ayudarnos mutuamente, para sostenernos en los momentos de dificultad y celebrar juntos en los momentos de alegría. Cuando abrí mi corazón y permití que otros entraran en mi vida, cuando dejé de intentar cargar con todo por mi cuenta, descubrí una nueva profundidad en mis relaciones y una mayor ligereza en mi corazón. La verdad es que ninguno de nosotros está solo en este viaje. Y cuando nos permitimos ser vulnerables, cuando dejamos de lado el orgullo y pedimos ayuda, descubrimos una comunidad, un sentido de conexión que nos sostiene incluso en los momentos más oscuros.
Porque la vida no se trata solo de los logros individuales, se trata de cómo crecemos y avanzamos juntos. Y con esa comprensión, llegué a la 31ª lección: la verdadera riqueza está en las relaciones. No importa cuánto éxito tengas, cuántas metas logres o cuánto dinero acumules, si no tienes relaciones significativas, siempre sentirás que algo falta. Las conexiones humanas son lo que realmente le da sentido a nuestra vida. Esas conversaciones profundas, las risas compartidas, los momentos de apoyo mutuo, son lo que verdaderamente nos enriquece. A medida que fui profundizando en mis relaciones y entendiendo su verdadero valor, me di cuenta de algo fundamental: el tiempo es nuestro recurso más preciado. No el dinero, ni las posesiones, ni siquiera los logros, sino el tiempo. Es lo único que no podemos recuperar una vez que se ha ido, lo único que, independientemente de cuántos recursos tengamos, no podemos comprar de vuelta. Y esta fue la 32ª lección: invierte tu tiempo sabiamente, porque no hay mayor riqueza que saber cómo usarlo. Pasé demasiado tiempo, en el pasado, ocupado en cosas que al final no tenían importancia. Me enfoqué en acumular, en correr hacia el siguiente logro, sin darme cuenta de que lo que más valoraba no era lo que estaba haciendo, sino con quien lo compartía. Fue en esos momentos de reflexión cuando comprendí que las mejores inversiones de tiempo no están en nuestras agendas llenas de actividades, sino en los momentos que pasamos con las personas que amamos, en las conversaciones que realmente importan, en los espacios de quietud que nos permiten reconectar con nosotros mismos. Aquí es donde surge la 33ª lección: la calidad siempre supera la cantidad. A menudo, nos obsesionamos con hacer más, con llenar cada minuto de nuestro día, creyendo que cuanto más hacemos, más valiosos somos. Pero lo que descubrí es que no se trata de cuántas cosas logremos, sino de cuán presentes estamos en lo que hacemos. Puedes pasar horas con alguien sin realmente estar presente, o puedes compartir unos pocos minutos que sean significativos, auténticos, y esos momentos pueden marcar la diferencia. Comencé a reevaluar la manera en que estaba usando mi tiempo. ¿Estaba invirtiéndolo en cosas que realmente me importaban? ¿O estaba dejándome llevar por la inercia de lo que otros esperaban de mí? Y cuanto más consciente me volvía de cómo pasaba mi tiempo, más me daba cuenta de que había estado desperdiciando mucho en cosas que no contribuían a mi felicidad, ni a mi crecimiento personal. Entonces, tomé una decisión: empezar a vivir intencionalmente cada día, con la plena conciencia de que mi tiempo es finito y que cada momento cuenta. Esto me llevó a una comprensión aún más profunda: no todo lo que brilla es oro. Durante mucho tiempo, me había dejado llevar por la idea de que, para ser feliz o exitoso, necesitaba ciertas cosas: una carrera destacada, el reconocimiento de los demás, un estilo de vida que impresionara. Pero, al final del día, esas cosas no me daban la satisfacción que esperaba. Lo que descubrí fue que la verdadera riqueza no tiene que ver con lo material, sino con lo que llena tu corazón. Y así llegué a la 34ª lección: la verdadera abundancia se mide en paz y plenitud, no en posesiones. Cuando cambié mi enfoque de tener más a ser más, todo cambió. Empecé a darme cuenta de que la abundancia real no tiene nada que ver con lo que posees físicamente, sino con lo que sientes internamente. Puedes tenerlo todo materialmente y aún sentirte vacío, o puedes tener muy poco y sentirte más lleno de lo que jamás imaginaste. Porque la abundancia es una experiencia interna, una sensación de plenitud que viene de vivir en armonía con tus valores y de estar en paz contigo mismo. Y en esa búsqueda de una vida más auténtica y significativa, aprendí otra lección crucial, la 35ª: no hay éxito sin equilibrio. Puedes lograr muchas cosas, pero si no encuentras un equilibrio entre tu vida personal, tus relaciones y tu bienestar emocional, todo lo que logres será en vano. Durante años, me había enfocado tanto en alcanzar mis metas que había dejado de lado aspectos fundamentales de mi vida, como mi salud, mis amistades y mi bienestar emocional. Pero lo que descubrí fue que el verdadero éxito es integral. No se trata solo de lo que haces, sino de cómo lo haces y cómo cuidas cada aspecto de tu vida en el proceso. Encontrar ese equilibrio no fue fácil. Requirió que reevaluara mis prioridades, que aprendiera a decir no a algunas cosas para poder decir sí a lo que realmente importaba. Y fue en ese proceso donde comprendí que, para lograr equilibrio, debía aceptar la 36ª lección: no podemos hacer todo, y está bien. Nos enseñan que debemos ser capaces de hacerlo todo, de tenerlo todo, pero la verdad es que la vida es una serie de elecciones. Cada sí a algo es un no a otra cosa, y eso está bien. Lo importante es asegurarnos de que lo que estamos eligiendo es lo que realmente nos llena. Y con esta lección vino la paz de aceptar mis límites, de entender que no estaba obligado a hacer más de lo que podía, que no era necesario complacer a todos ni cumplir con todas las expectativas. Aprendí a valorar mi energía, mi tiempo y mi bienestar. Y,
al hacerlo, comencé a vivir de una manera más auténtica, más alineada con lo que realmente quería para mi vida. Así fue como llegué a la 37ª lección. Ser auténtico es tu mayor acto de valentía. Vivimos en un mundo que constantemente nos presiona para ser algo que no somos, para encajar, para cumplir con ciertos estándares. Pero lo que descubrí es que la verdadera libertad está en ser fiel a ti mismo, en abrazar tu autenticidad, incluso cuando eso signifique ir en contra de lo que los demás esperan. Ser auténtico requiere coraje. Requiere estar dispuesto a decepcionar a algunos para no decepcionarte a ti mismo. Y aunque no siempre es fácil, es la única manera de vivir en paz. Porque, al final del día, la única persona con la que tendrás que vivir para siempre eres tú. Y si no estás en paz con quien eres, con lo que realmente deseas y valoras, siempre habrá una sensación de vacío, de insatisfacción, que ninguna cantidad de logros o posesiones podrá llenar. Y es aquí donde surge la 38ª lección. El propósito de la vida no es encajar, sino destacarte por ser quien eres. No estamos aquí para ser una copia de los demás, para seguir las mismas reglas o para vivir según las expectativas de otros. Estamos aquí para descubrir lo que realmente nos hace únicos, lo que nos apasiona, y para vivir esa verdad sin miedo. Cuando empecé a vivir desde ese lugar de autenticidad, algo mágico sucedió. Las personas correctas comenzaron a aparecer en mi vida, aquellas que realmente me valoraban por lo que era, no por lo que podía ofrecer o por cómo encajaba en sus moldes. Y eso me llevó a la 39ª lección. Las conexiones genuinas solo pueden formarse desde la autenticidad. Cuando dejamos de pretender ser lo que no somos, cuando soltamos las máscaras y nos mostramos tal como somos, es cuando comenzamos a atraer a las personas correctas a nuestra vida. Personas que nos ven, nos entienden y nos aceptan completamente. Y finalmente, después de todo este recorrido, llegué a una de las lecciones más profundas y transformadoras. La vida no se trata de llegar a un destino, sino de disfrutar el viaje. Pasamos tanto tiempo enfocándonos en lo que queremos alcanzar que nos olvidamos de vivir el momento presente, de disfrutar el proceso. Pero lo que he aprendido es que el verdadero regalo está en cada paso del camino, en las pequeñas victorias, en los momentos de reflexión, en los desafíos que nos enseñan y en las conexiones que formamos. Permíteme una pausa agradeciendo a nuestros patrocinadores, porque este vídeo está patrocinado por usted, si usted nuestro querido espectador. Su apoyo al ver nuestros vídeos es una forma invaluable de patrocinio, y les damos las gracias por acompañarnos en este viaje. Si aún no estás registrado, te animamos a que te suscribas, ya que hoy traemos algo realmente especial. Esperamos que esta narrativa sea de tu agrado. Además recuerda que puedes ir a revisar también nuestras otras historias, donde exploramos la poderosa historia de Abigail y David, un relato que nos enseña sobre la fuerza de la fe y la sabiduría en momentos de crisis. O la historia donde exploramos la vida de Débora, la única mujer jueza de Israel, cuyo liderazgo no solo trajo paz a su nación, sino que también marcó un ejemplo eterno de obediencia y valentía. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Además, si sientes el deseo de apoyar nuestro trabajo, en la descripción encontrarás diversas formas de contribuir. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, y esperamos que disfrutes de estas historias con nosotros. Continuemos. Al llegar a esta etapa del viaje, comprendí algo que, en su sencillez, lo cambió todo. La vida no espera a que estemos listos, simplemente ocurre. Durante mucho tiempo, me había aferrado a la idea de que debía estar completamente preparado antes de dar ciertos pasos, antes de atreverme a hacer grandes cambios o a perseguir mis sueños. Pensaba que debía tener todas las respuestas, todas las habilidades, todo bajo control. Pero lo que descubrí, a lo largo de este proceso, es que si esperamos a estar listos, es probable que nunca nos movamos. La vida no nos da tiempo para prepararnos completamente. Nos pide que saltemos, que confiemos, que tomemos el riesgo y descubramos nuestras capacidades en el camino. Y aquí es donde surge la 40ª lección. La acción es el antídoto al miedo. Todo el tiempo que pasamos esperando a sentirnos completamente seguros, a tener todas las garantías de éxito, es tiempo que se nos escapa. El miedo al fracaso, al rechazo o al error es lo que nos paraliza. Pero cuando nos atrevemos a dar ese primer paso, aunque no estemos seguros del todo, algo maravilloso ocurre. El miedo comienza a desvanecerse. Porque el miedo se alimenta de la inacción, pero cuando nos movemos, cuando actuamos, descubrimos que somos mucho más capaces de lo que pensábamos. Recuerdo claramente uno de esos momentos decisivos en mi vida, cuando tuve que tomar una decisión importante sin sentirme del todo preparado. Tenía miedo, por supuesto, pero algo dentro de mí me dijo, hazlo de todos modos. Y lo hice. No fue perfecto, cometí errores en el camino,
Pero lo que más me sorprendió fue la confianza que empezó a surgir en mí. No la confianza de quien tiene todas las respuestas, sino la confianza de quien sabe que puede aprender en el proceso, que puede adaptarse, que puede crecer con cada paso. Esta experiencia me llevó a una de las lecciones más valiosas. El perfeccionismo es el enemigo del progreso. Durante mucho tiempo, me había frenado por querer que todo fuera perfecto antes de dar un paso adelante. Pero lo que aprendí es que el progreso no se trata de hacerlo todo perfectamente, se trata de hacerlo, de seguir avanzando, incluso cuando las cosas no salen como lo esperábamos. El perfeccionismo nos mantiene atrapados en la ilusión de que debemos ser impecables antes de actuar, pero la realidad es que el verdadero crecimiento ocurre cuando estamos dispuestos a cometer errores, a aprender de ellos y a seguir adelante. Y en ese proceso de aprender y crecer, llegué a la 41ª lección. El éxito es un proceso, no un destino. Durante años, había visto el éxito como una meta fija, como algo que debía alcanzar y que, una vez logrado, me traería la felicidad y la satisfacción definitiva. Pero lo que descubrí es que el verdadero éxito no es un punto final, es un viaje constante. Cada paso hacia adelante, cada obstáculo superado, cada lección aprendida, es parte del éxito. No es un evento único, es el resultado de pequeños avances diarios. Y esto me llevó a una reflexión aún más profunda. La verdadera felicidad no está en lo que logramos, sino en quién nos convertimos mientras lo hacemos. La sociedad nos empuja constantemente a medir nuestra valía por lo que conseguimos, por los títulos, los logros, el reconocimiento. Pero lo que realmente importa, lo que deja una huella duradera en nuestra vida, es cómo nos transformamos en el proceso de alcanzar esas metas. Cada desafío, cada momento de duda, cada pequeño logro contribuye a moldear el carácter, la resiliencia y la sabiduría que llevamos con nosotros. Y así, llegué a la 42ª lección. La clave de la felicidad está en la gratitud diaria. No se trata de esperar a que todo sea perfecto para sentirnos agradecidos, sino de aprender a ver la belleza en lo que ya tenemos. La gratitud transforma nuestra perspectiva. Nos permite enfocarnos en lo que ya es bueno en nuestras vidas, en lugar de preocuparnos constantemente por lo que falta. Cuando comencé a practicar la gratitud a diario, descubrí que mi mente se centraba más en lo positivo y menos en lo que me causaba ansiedad o frustración. La gratitud no es solo una actitud, es una forma de vivir. Y con esta práctica de gratitud, empecé a ver cómo cada momento de mi vida estaba lleno de lecciones y oportunidades, incluso aquellos que parecían más oscuros o difíciles. Aquí es donde surge la 43ª lección. El sufrimiento también es un maestro. No me malinterpretes, nadie quiere sufrir. Pero lo que descubrí es que los momentos de mayor dolor en mi vida fueron también los que más me enseñaron. El sufrimiento nos obliga a detenernos, a reflexionar, a buscar dentro de nosotros fuerzas que no sabíamos que teníamos. Nos enseña a ser más compasivos, más humildes y más conscientes de lo que realmente importa. En esos momentos de dolor, es fácil querer huir o resistirse. Pero cuando aceptamos que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, que todos lo atravesamos en algún momento y que, de alguna manera, nos transforma para bien, encontramos un nuevo sentido de paz. Y eso me llevó a la 44ª lección. No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. A veces, simplemente no sabemos por qué suceden ciertas cosas, porque atravesamos ciertas dificultades. Y está bien no saberlo. Está bien estar en el proceso de descubrirlo. La vida es un misterio, y parte de su belleza radica en eso. No todas las preguntas tienen una respuesta inmediata, y no todas las respuestas se revelan cuando queremos. Aceptar esa incertidumbre, esa ambigüedad, me trajo una paz inesperada. Porque, al final, el viaje de la vida no se trata de llegar a un lugar donde todo tenga sentido, sino de aprender a estar en paz con el hecho de que no siempre lo tendrá. Y en esa aceptación, encontré una nueva claridad. La 45ª lección es esta: la vida es breve, pero está llena de momentos para ser vividos intensamente. No importa cuánto tiempo tengamos, lo que realmente importa es qué hacemos con ese tiempo. ¿Lo estamos gastando preocupándonos por el futuro o arrepintiéndonos del pasado? ¿O lo estamos usando para vivir plenamente el presente, para saborear cada experiencia, para amar más profundamente, para conectar más genuinamente con los demás? Finalmente, tras todo este recorrido, llegué a la última lección, la 46ª. Al final del día, lo que realmente importa es el amor. No el amor romántico únicamente, sino el amor en todas sus formas. El amor por la vida, el amor por nosotros mismos, el amor por los demás. Es el amor lo que da sentido a todo. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, cobra un nuevo significado cuando lo hacemos desde el amor. Cuando miras hacia atrás, en los momentos más difíciles y en los más hermosos,
lo que realmente destaca no son las cosas materiales, ni siquiera los logros, sino las personas que estuvieron a tu lado, los momentos en que diste y recibiste amor, las conexiones profundas que hicieron que la vida valiera la pena. El amor es la esencia de la vida, y si vivimos cada día recordando eso, estamos destinados a vivir una vida plena, sin importar los desafíos o las circunstancias.